que yo quiero comenzar en esta mañana la clase es, sin duda, no me dejarás mentir, que algo está pasando, pero se está diluyendo la moralidad en nuestra sociedad y en la vida en general. Ha sido impresionante cómo cosas que suceden hoy y que los podemos ver normales, hace años eso era impensable verlo. Y ahora ya pues no, antes veíamos todos, compartimos muchos de nosotros canales y programas de, ¿tú viste Chabelo? ¿Quién no vio Chabelo? El Chavo, ¿quién no vio el Chavo? Y así tenemos muchos programas porque en la tele para generaciones atrás ciertas cosas eran lo mismo. Ya no es así, ya es todo un catálogo, depende de la plataforma que tengas contratada, ya sea Netflix, Prime, Claro Video y tantas plataformas, que ya no es algo típico del, ya viste, tú ves esto, ya vemos cosas diferentes. Pero lo que es impresionante es que ves cada cosa que es para niños, que es para esto, y dices, ay, tienes que filtrar un montón de cosas, porque las cuestiones que pasan como entretenimiento, como algo normal, cada vez impulsan a una moralidad más diluida. Y nosotros hemos sido testigos de cómo va avanzando esta situación de la pérdida de valores en todas las áreas de la vida, y podemos ver manifestaciones en donde las personas se sienten con todo el derecho de decir cosas que antes también era impensables defender. Hemos visto manifestaciones en donde queremos que se pretende que se incluya todo tipo de pensamientos y que nadie les diga nada, que es correcto todo lo que se diga, se piensa. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar el aborto, el tema del aborto como algo, nosotros lo vimos en su momento años atrás como una situación que creemos que estaba mal, que defendíamos la vida, y ahora gente impulsando, no, despenalización del aborto y las justificaciones que se tienen. También esta frase me captura la esencia que yo puedo visualizar en nuestras familias, con nuestra gente: vive y deja vivir. Esa es como la ley, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos, como si fuera esta su bandera: vive y deja vivir, ama y deja amar, como ya nadie nos puede decir nada. Pero hay un efecto que me interesa y me hace pensar. Dentro de todo esto, en todos los puntos, en las religiones, budismo, cristianismo, hinduismo, judíos, musulmanes, y en cada una ramificación de todas las creencias. Actualmente se puede creer en todo, ya sea de religión, ya sea de política, ya sea de la vida, ya sea de lo que sea. Se puede creer en lo que sea, y malo si le dices algo que está mal, que si señalas que no es correcto, te van a señalar de fanático, de ultraconservador y un montón de cosas. Nosotros podemos ver en nuestras familias que lo que se ha llegado hasta ahora es a una verdad relativa. Ya no hay valores absolutos, ni una verdad absoluta, sino toda verdad es relativa. Si eso te funciona, está muy bien, hazlo así. Porque ya no existe la verdad absoluta. Ya no se marca como si fuera un radical el que tú defiendas la verdad. Yo lo que quisiera decirte es que eso nunca ha funcionado. La verdad relativa, el que simplemente porque estés de acuerdo con algo, eso no ha funcionado ni va a funcionar. En la vida, en el universo, en las cosas, se mueve la verdad absoluta. Entiendo y creo que la palabra de Dios en este momento es una verdad atacada. Sinceramente veo este ataque sin un fundamento. No se ha ido a la Biblia y decirte, mira, yo no creo en la Biblia por estas razones, y que lo justifiquen. Simplemente es una mención: yo no creo en la Biblia, yo no creo en este libro viejo, antiguo, anticuado, pasado de moda. Pero no hay una justificación con evidencias para señalar y poder argumentar que esto ya no es la verdad absoluta. Eso nos lleva a algo que también ha sucedido, no solamente con la degradación. Algo que ha sucedido es que la sociedad, las personas, algo que ya no se siente es culpa. Ya no existe prácticamente la culpa a nada. Porque las personas, como sienten que lo que hacen está bien, porque ellos lo piensan así, porque lo sienten de esa manera, resulta que está bien. Y ya no existe la culpa en las personas, ya no existe la responsabilidad de acciones ante ello. ¿Y qué crees? Cuando tú les hablas de Dios, cuando tú les hablas de cambios de vida, no quieren. ¿Por qué? Porque así estoy bien, mi conciencia, me siento bien, tranquilo. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo estoy seguro que en su corazón, en la parte interna de su ser, saben que no está bien. Pero
piensa en tu familia. O sea, yo no quiero que pienses que esto sucede en otro mundo. Eso pasa en nuestro estado, eso pasa en nuestra ciudad, eso pasa en nuestras familias. Y la familia cercana. ¿Cuántos de nuestros familiares ahora deciden ya no casarse porque eso es pasado de moda y solamente unirse en algo que no conocemos como unión libre? Eso también antes era impensable, no se hacía, era algo que, pero eso es más típico que el que las personas se casen. ¿Cuántas personas de tu familia tienes así, en unión libre? No les digas nada porque dicen ellos, estoy bien y así es mi vida, yo elegí. ¿Por qué te metes? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me criticas? Y en todos los sentidos, también tenemos familiares en donde han elegido amar a personas del mismo sexo. No solamente no es un cuestionamiento que te digo que está sucediendo en otro país o en nuestras familias está sucediendo este tipo de cosas y a nadie le puedes decir nada. Familia, el día de hoy nosotros vamos a abordar en el capítulo de Hebreos algo que esto no sucedía en la vida y no debe suceder. Y dentro de lo que no sucedía es que nosotros tenemos que aprender que existe Dios y que existe una responsabilidad en nuestro corazón delante de Dios, creamos o no creamos en Él, existe una responsabilidad. Lo que vamos a hacer es vamos a meternos en cómo funcionaba eso en la antigüedad. Lo que nosotros vamos a hablar no se trata de incrementar nuestra cultura general y conocer una historia de cómo funcionaba, solamente quiero que aprendamos la seriedad con lo que Dios trabajaba respecto a la culpabilidad y el perdón. El estudio de esta mañana se titula Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tan solo esto, derramar sangre y perdón, esto es una cuestión anticuada, pasada de moda. ¿De qué hablas? ¿Por qué estás diciendo eso? Nosotros vamos a comenzar y vamos a ir vamos a abordar algunas cosas y yo te mencionaba que Dios estableció ciertas fiestas en su calendario y estas fiestas que Él señaló tenían un propósito que iban a señalar a Jesucristo. Cada una de las fiestas tenía una intención de enseñarnos lo grave que es el pecado, lo grande que es la gracia de Dios, lo increíble que es su perdón. Y nosotros estamos familiarizados con algunas. Te señalé o se está señalando en cada una de las fiestas en donde los judíos estaban obligados a ir, de donde viviesen, ir y acudir a Jerusalén en esas fiestas. Tenían que acudir a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, tenían que acudir a la fiesta de Pentecostés y tenían que acudir a la fiesta de los tabernáculos. En nuestra parte de Hebreos, nosotros nos vamos a incluir al día más sagrado del calendario judío. 365 días tiene el año. Pero había un día que era el día de los días, un día en donde todo cambiaba, todo iba a ser diferente, y este día es en el día de la expiación. Sé que estamos familiarizados con cuestiones de la Pascua, pero lo que nosotros vamos a entrar es en la parte del día de la expiación. El día de la expiación es en el mes 7 de su calendario. Ellos, obviamente no, muchos judíos que no creen en Cristo no mencionan que estamos en el año 2023. Para ellos en este año, estamos en el año 5784. Si se celebrara ese día especial, si existiera aún el templo, la fiesta del día de la expiación sería en septiembre 24 o 25 de este año. Obviamente cambia cada año, porque en su calendario, nuestro calendario es distinto. Su calendario que está aquí graficado en la parte exterior es el calendario judío, está entre octubre y septiembre, y para ellos es el mes 7. Este día de la expiación es un día completamente diferente. Este día tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios ha tratado y quiere tratar en tu corazón, con la seriedad del pecado, independientemente si creas en una verdad absoluta o no. Nosotros vamos a ver cómo ellos celebraban, qué celebraban, porque en la parte de Hebreos que nosotros vamos a abordar, está tratando este tema, está tratando de este día de la expiación. Y muchas veces al no tener esa cultura no entendemos, no agradecemos, porque ese hueco cultural y como nosotros no venimos de celebrar las fiestas judías, a veces que no entendemos y valoramos lo que está pasando ahí. Este día de la expiación, este día tan importante, los personajes relevantes, los lugares relevantes tenían que ver con ellos tres. Este día de la expiación
el sumo sacerdote era el protagonista de este evento. El sumo sacerdote era el protagonista. El lugar y la habitación de Dios en todo el mundo habitado era el lugar santísimo. Y en el día de la expiación era el único día del año que el sumo sacerdote se introducía en él, en donde habitaba la presencia de Dios. Este día de la expiación, el protagonista era el sumo sacerdote, el lugar más sagrado de la tierra, que era el lugar santo. Y algo que también a veces no entendemos eran los sacrificios de expiación. Y en especial voy a mencionarte de lo que se le conocen como los 2 machos cabríos que se tenían que ver con el día de la expiación. Quiero que me acompañes por favor a Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15. Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15. ¿Recuerdas cómo se llamaba este día de la expiación? ¿Cómo es conocida esta fiesta? La semana pasada les comenté, esta fiesta se llama como Yom Kippur. Yom Kippur. Hebreos 9, versículos 11 al versículo 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Yo sé que muchos de nosotros estamos relacionados con esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Lo que hoy quiero que tú y yo abordemos es el tema del día de la expiación y el significado de lo que tiene que ver como el sacrificio de Cristo para nosotros, para el beneficio nuestro. Voy a hacer un recorrido, voy a contarte este recorrido con el afán de no incrementar tu intelecto. No es mi interés que nos volvamos más intelectuales en conocer el día de la expiación. Con todo esto que voy a relatarte de lo que a grandes rasgos, porque podríamos pasar meses y años estudiando lo que sucedía en el día de la expiación. Voy a ser muy breve respecto a esto. Pero lo que yo quiero contarte tiene el sentido de lo serio que era para Dios el trato de la responsabilidad de haber fallado, de haber pecado. Ojo con esto. En el día de la expiación no eran y no se trataban pecados voluntarios. En el antiguo pacto no se trataban pecados voluntarios. La ley de Dios en el antiguo pacto, familia, si se trataba de pecados voluntarios, yo quiero que recuerdes algo. Si eras cachado en el adulterio, espérate, en el día de la expiación. ¿Qué pasaba antes en ese pecado voluntario? Ser apedreado. Muchos de los pecados voluntarios siempre han sido tan serios que acababan
con la vida de la persona, sea tu hijo, esposa o esposo. Entonces estamos hablando no de los pecados voluntarios, quiero que te imagines sino de los pecados involuntarios. Pero para nosotros es tan sencillo sentir, fallé, no pasa nada, porque estamos contaminados en la verdad relativa. No es para tanto, mis pecados no son como los que salen en las noticias, que secuestran, que matan, que hacen tantas cosas. Yo tranquilo, yo lo que la gente normal peca, ahí clasifica mi corazón en pecados. Eso nunca fue así, ni nunca es así hoy. Entonces tenemos el del día de la expiación, te digo, el día más santo de todos los días para la cultura judía. Y la preparación es que el sumo sacerdote salía de su casa para poderse entrar en el templo 10 días antes del gran día. Es el día 10 del mes 7, el día de la expiación. Y él se preparaba 10 días antes. Él tenía que purificarse, porque iba a entrar al lugar más santo de la tierra, que es el lugar santísimo, y no podría entrar con contaminación. Así que tenía que entrar y hacer los rituales ceremoniales por si pisó, tocó o algo de manera impura y no se dio cuenta. Recuerda, ¿no?, que ponían ciertas cosas para el cuidado de que se evitaran estas cosas, así que él no sabía y no podía correr el riesgo de poder entrar contaminado a esta fiesta. Estudiaban. ¿Qué iba a hacer? Iba a ser instruido, mira, vas a hacer esto. En el día de la preparación, era un día que no podía equivocarse el sumo sacerdote, el cual era el protagonista de este día. Sí iba a ser ayudado por los sacerdotes. Son muchos sacrificios los que se van a hacer, pero casi en todo lo que se iba a hacer en este día de la expiación tenía que ver con el sumo sacerdote. La vestimenta iba a ser la mejor vestimenta. Expertos hablan que la vestimenta que iba a usar el sumo sacerdote en este día superaba los 3,000 denarios. Aproximadamente estamos hablando de vestimentas que se va a cambiar de un valor de más de 120,000 pesos. Él se iba a cambiar varias veces. Él en el día de la expiación tendría que despojarse de su vestidura que tú y yo conocemos, que es la vestidura ornamental y toda esta parte del sumo sacerdote. En el día de la expiación no. En el día de la expiación iba a entrar a la presencia de Dios y él tendría que entrar humildemente. Su vestimenta tendría que ser toda de lino blanco. Él se iba a despojar de su vestimenta para entrar al lugar santísimo y hacer todas sus ceremonias vestido lo más humilde delante de Dios. Se iba a despojar y aproximadamente, obviamente se iban a hacer los rituales de sacrificio diarios. Y estaban preparando todas las cosas. Ese día el sumo sacerdote tenía que preparar a un sustituto, a alguien que en caso de morir él sería el sumo sacerdote que concluiría con la ceremonia. Yo no me imagino cuando tú vayas a tu trabajo y que digas, tal vez hoy muero, déjame llevo a alguien por si yo muero. No sé cómo sería vivir esa escena, ese momento diario de saber, posiblemente hoy muera por algún pecado que no me di cuenta, o si fallo en todo lo que tengo que decir. Por eso se tenía que hacer con mucha preparación, aunque se hacía año con año, no se podía fallar en ningún detalle. Oye, Fer, y todo lo que me estás platicando, que nuevamente, no pierdas de vista que el enfoque no es agregar tu cultura, es entender lo santo y delicado que es tratar el pecado delante de Dios. Iba a entrar al lugar santísimo e iba a pedir perdón por los pecados de él, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Quiero que vayas con eso en tu mente. Entonces se preparaba un sustituto para que si él moría, se concluiría esa jornada del día de la expiación. Los utensilios iban a cambiar, cuando se lavaban, y las jarras que ellos ocupaban no podrían ser de otro metal que no fuera el oro. Los sumos sacerdotes comúnmente eran personas mayores, y ellos se van a bañar entre todos los cultos que ofrecen, que son aproximadamente 15 sacrificios que tienen que ver con las cosas de la mañana, los sacrificios propios del día de la expiación,
y de los de la tarde. Son muchos sacrificios. Y entre todas esas vueltas, no solamente ahora, como te lo había dicho, no solamente se iba a lavar manos y se iba a lavar pies, sino ahora se metía a bañar completamente. Y cuando están mayores, les ponían metales calientes para poder el agua ser templada, pero necesitaba meterse totalmente puro, porque iba a estar en la presencia de Dios. Todos los animales iban a ser preparados, iban a ser seleccionados, tenían que estar totalmente sin ningún defecto, cumplir a la edad, cumplir a las cosas, los animales para la expiación. Se escuchaba un shofar, el día de la expiación ya había comenzado. Todo el pueblo, el sumo sacerdote, todos ellos habían ayunado un día anterior. No se podía tomar agua ni comida, cero, absolutamente nada, porque iban a enfrentar a la presencia de Dios. Y comienza así la madrugada, los nervios del sumo sacerdote que va a comenzar con la ceremonia, la expectación de todo el pueblo de haber fallado a Dios sin intención, pero iban a rogarle su perdón. Y Dios les había provisto solamente un día al año, el día de la expiación. Y comenzaba con este toque de shofar. Todo esto iba a comenzar, todos en orden y lo que se iba a hacer. Se presentaban los animales que se iban a sacrificar y específicamente dentro de lo que acabábamos de leer en Hebreos, de que Jesús, a diferencia del sumo sacerdote que no ofrece delante de Dios la sangre de machos cabríos, se está refiriendo específicamente al día de la expiación y se iban a seleccionar. Estas dos machos cabríos tenían que ser de cierta edad y tenían que ser idénticos. Estos dos iban a ser sacrificados como parte de la ceremonia del día de la expiación y se iban a echar suertes. Se tenía unos trozos de lana pintada de color escarlata, no traje nada de lana, pero es una corbata. Y ellos estaban preparados con esta lana escarlata porque uno de los dos, según lo que Dios decidiera en su voluntad, iba a tener un destino u otro en el día de la expiación. Esos dos machos cabríos eran exactamente iguales, tenían que tener esas características de ser iguales. Y esta cordón de lana de color escarlata que representa la sangre, iba a ser cuando se echaba la suerte, porque el sumo sacerdote metía su mano en donde había dos piedras, en donde una piedra decía al Señor, dedicado al Señor. Otra piedra tenía que ser que decía tenía que decir otra palabra, al Azazel, al Azazel. Y eso significaba el destino que iba a tener uno u otro de los machos cabríos. El que decía al Señor, si el sumo sacerdote lo sacaba esa piedra que iba a ser dedicada al Señor con la mano derecha, era buen augurio para el pueblo judío. Era una buen augurio. ¡Qué increíble que sacó el que iba a ser dedicado para el Señor con la mano derecha! Y seleccionaba a uno de los machos cabríos, el dedicado para el Señor, y le ponían su lino escarlata en el cuello y que le sobraba así como si fuera una lengua. Por ejemplo, aquí en lo que está amarrado, este de arriba es el que iba a ser sacrificado, su sangre iba a ser derramada. Y el otro de los machos cabríos iba a ser, obviamente como estaban iguales, tenían que ponerles una señal distinta. A uno se le ponía en el cuello y al otro que iba a ser dedicado al Azazel, iba a ser amarrado esto en un cuerno. Y parte del sacrificio expiatorio tiene que ver con esto y va a representar algo muy interesante dentro de lo que es el trato del pecado para con la humanidad. Se sacrificaban por eso te digo que te lo estoy comentando a grandes rasgos, se sacrificaban todos los sacrificios específicos por él, por el pueblo, ciertos sacrificios, y yo solamente quiero centrarme en estos. Ya está el sumo sacerdote en el momento más cumbre, toda la gente expectante, porque si no sale ha muerto y tiene que meterse el otro que estaba preparado como su sustituto. El tiempo para él era importante, el pueblo en la expectación en el momento de ese sacrificio.
Se iba a poner en el propiciatorio que ya conociste la semana pasada, 7 gotas sobre el propiciatorio donde miraban los querubines y donde aquí es la presencia de Dios, él vestido de lino, temblando, haciendo oraciones, porque hay oraciones que él hacía, y también más oraciones cuando los animales eran degollados para poder quitar su sangre. Los sacerdotes que le ayudaban en todo momento estaban moviendo la charola en donde tiene sangre para que la coagulación o la sangre no se coagulara, para poder llegar y poner el sacrificio de expiación. Aquí estaba en el día Yom Kippur, tratando y enseñando a la humanidad lo serio, delicado y grave que es nuestro pecado delante de un Dios santo. Vuelvo a repetirte, se nos hace tan sencillo fallar, pecar, pedir perdón a Dios. Muy sencillo. Pero esto no es así ni hoy, ni nunca ha sido así. Tenemos este momento, sale el sumo sacerdote, ya el otro, el macho cabrío que fue seleccionado para el Señor ya fue degollado, su sangre fue derramada, y ahora va con el macho cabrío que quedó para el Azazel, el que tenía su pedazo de paño lino escarlata en los cuernos. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza, confesando los pecados de todo el pueblo. Dios, te pedimos perdón porque hemos pecado ante ti, que eres un Dios santo. Hemos pecado, y empieza a hacer una oración, y cada vez que él decía y mencionaba el nombre de el Señor, Yahweh, las personas se arrodillaban, todo el pueblo se arrodillaba, y están ahí frente a eso. También se amarraba un pedazo idéntico del lino escarlata en la puerta del tabernáculo, familia, porque existe una tradición. Y aquí, por ejemplo, en esto no podría ser, cuando tú entiendes el día de la expiación, tú vas a entender que esto no podría ser. Obviamente el día de la expiación era un día como si fuera uno de los mayores Shabbat, uno de los mayores días de sabáticos en donde no podía descansar. Entonces había personas que solamente se les asignaba ciertos pasos que podían caminar, y como si fueran relevos, una persona llegaba a un lugar y luego a otro lo llevaba a otro lugar y luego a otro llegaba a otro lugar. Porque la orden de Dios es que conocido como el chivo expiatorio, es otro que iba a ser llevado lo más lejos de Jerusalén, lo más alejado de Jerusalén, porque pues, se fue impuesta las manos con el sumo sacerdote sobre él, y él llevaba el pecado del pueblo de Israel. Así que lo tenía que llevar lo más alejado de Israel, lo más alejado. Posteriormente, algo que hicieron, y que eso no fue la orden en Levítico, pero que algo se hizo con el afán de que no regrese, porque pues va con los pecados, ¿no? Y que no regrese, porque ya ves, a veces nos da sorpresas, ¿no? Personas que han tratado de dejar animales lejos y ya llegó otra vez. Y obviamente pues no vas a querer que llegue con el pecado. Y lo que hacían era llevarlo y lanzarlos en un precipicio para que muriera y ya no regresara. Esto no fue ordenado por Dios, pero eso ocurría. Y hay algo, familia, que se me hace interesante, que es parte no de la Biblia, pero es una parte de la tradición que los judíos así lo hacen. Y eso está contenido en un libro donde ellos hablan en el Mishnah. Y recuerda que hubo un pedazo en el tabernáculo, ¿recuerdas? Cuando todo fue concluido, cuando fue sacrificado, cuando este segundo macho cabrío fue llevado lejos, lo más lejos, y que no pudiera regresar, ¿qué crees que pasaba con el pedazo que estaba en el tabernáculo? ¿Qué te imaginas que pasaba? Se tornaba en color blanco, de manera milagrosa. Es lo que dice la tradición. Y quiero que vayamos a Isaías, por favor. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice: vengan ahora,
vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Yo no es algo que pues yo vea en la Biblia, solamente lo he leído y lo puedes investigar así. El milagro de la lana carmesí lo puedes buscar y te darás cuenta de que eso sucedía. De que la lana, el pedazo de lana que estaba en el tabernáculo se convertía en color blanco. Ojo, también la tradición afirma que después de que Jesús vino e hizo su sacrificio en la cruz, ya no más se tornó en blanco. También dicen, por 40 años ya no se hizo blanco, nunca más. Porque seguían haciendo los sacrificios los judíos, pero ya nunca se tornó más blanco. Otra de las cosas que ellos afirman en la tradición es que ya no más, después de que Cristo hizo su sacrificio, en las piedras de selección, ya no más el dedicado para el Señor salió en su mano derecha. Nunca más, por 40 años. Eso es lo que dice la tradición y que afirman ellos. Familia, un día de ayuno, un día de preparación, el sacrificio está hecho, el macho cabrío llevado lejos, el pecado lejos de ellos. Imagínate la celebración, se acaba y se termina el día de la expiación. El sumo sacerdote nuevamente se pone su ropaje real y de sumo sacerdote, en donde es el ropaje que tú conoces. Todo el pueblo a celebrar la gracia y la misericordia de Dios por haber tratado el pecado ante un Dios santo. Todo esto que nosotros hemos visto, familia, no es una cosa que se les ocurrió a los israelitas. No es esta parte de tanta santidad y ceremonial y delicadeza y todo. No es una cosa de que vamos a hacer algo, ¿no? Para que pidamos perdón a Dios, como nosotros hemos visto en las culturas mesoamericanas, por ejemplo, ¿no? Que arrojaban personas y que les asignaban a dioses, etcétera. Esto que nosotros acabábamos de ver no se les ocurrió a los israelitas. Fue algo ordenado por Dios, instruido y dirigido por Él, porque quería enseñarnos lo que iba a suceder para nosotros en Cristo Jesús, la seriedad y lo que iba a repercutir en nuestro interior respecto a su poder, de la responsabilidad que nosotros hemos cometido delante de Él. Entonces, vive y deja vivir. Aunque nos guste, aunque parezca padre y bonito eso, si tú tienes hoy un estilo de vida así, una creencia así, estás en graves problemas. Porque Dios también nos ha enseñado cómo tratar el pecado hoy en nuestras vidas. Lo serio y delicado que es vivir delante de un Dios santo. Y si nosotros no respetamos lo que Él estableció, cuidado. Y en toda la palabra de Dios, en toda su palabra, aunque en ese momento iba a ser un símbolo, algo que iba a significar a lo largo, en el futuro en Cristo, nos ha enseñado que es tan serio que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Quiero que vayamos a los textos de Hebreos ahora que ya hemos hablado de cómo es el día de la expiación. Es diferente lo que nosotros vamos a entender en lo que aparece Hebreos 9, porque ellos entendían todo lo que sucedía. Hebreos 9, 16 al 17. Vamos a Hebreos, a regresar a la carta de los Hebreos, por favor. En el capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente en el 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. 16 y 17. Vamos al 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Versículo 24, por favor, al 26. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Versículo 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Hebreos 10:10, acompáñame, Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Versículos 15 al 18 de Hebreos 10, 15 al 18. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Familia, eres muy afortunado si la sangre de Jesús ha perdonado tus pecados. Es el único medio dado por Dios para que efectivamente tu culpa, tu responsabilidad sea totalmente perdonada. Sería increíble que pudiésemos tener una camisa color escarlata y después de eso nosotros ver con nuestros propios ojos que se cambiará a blanca como la nieve. Pero eso sucede en el Espíritu. Y también decirte, y yo quisiera comentarte, es cuánto estoy valorando el sacrificio de Jesús. Este macho cabrío que se iba a ir lejos, familia, es todo esto que se hacía y se hacía año con año, y de hecho la expiación y el momento del propiciatorio tiene que ver con cubrir, capar. Por eso Yom Kippur, capar, cubrir. No quitar el pecado, se cubría. Había una cubierta que Dios había puesto como si fuera una ayuda para poder estar limpios ceremonialmente. Y todo lo que Él estableció de los dos machos cabríos y la esencia de que los pecados fueran alejados, lo que hizo Cristo, que no es un animal, que fue voluntariamente a la cruz y morir en sacrificio por ti y por mí, no es cubrir, es quitar el pecado en nuestras vidas. Y segundo, es como aquel que se fue lejos y se fue lejos. Vete lejos, macho cabrío, al matadero, llévalo hasta allá. Cristo verdaderamente ha puesto lejos lo que tú hiciste, la culpabilidad que tú cometiste. ¿Sabes cómo se camina con una persona? ¿Sabes cómo camina perdonado por Jesús? Limpio. No debe haber una conciencia culpable delante de Dios si has depositado la fe en Cristo Jesús. No existe. Por eso nosotros alabamos a nuestro sacrificio expiatorio. Así como celebramos a nuestro sacrificio pascual. Somos muy afortunados, muy afortunados. Yo lo que quiero que tú y yo pensemos con lo que estaba diciéndoles, ellos estaban con la tentación, familia. Los que estaban recibiendo esta carta, ellos tenían la tentación de volver al sacrificio, al templo. Recuerda que eran cristianos, que tenían un trasfondo judío, que aún existía el templo, que aún existía un sumo sacerdote, que aún existía un día de la expiación, que aún existían sus fiestas, y es que está la ceremonia, yo recuerdo, y mira, y todo lo que ellos vivieron con eso. Y el autor de Hebreos, ¿qué estás haciendo? Cristo fue al tabernáculo, al lugar santísimo, pero no uno físico, sino el que está en el cielo. Cristo alejó tus pecados tan lejos como lo hacía Él, pero no solamente cubrió, quitó.
quitó. Familia, hoy la mente está tan estéril de culpabilidad que todos los que se mueren se van al cielo, que todos los que se mueren descansan en paz. ¿Cuándo ha sido un funeral en donde dicen, no descansa en paz este hombre? Qué bueno, y más porque lo típico es que están enfermos en un hospital, están enfermos en casa, están muy graves, nosotros como familiares los vemos sufrir, después muere y lo primero que dice es, qué bueno que ya descansa. Eso no es cierto. Sino puso su confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, ella tendrá delante de Dios y su juicio enfrentarlo a un Dios santo. Por eso mi pregunta es, ¿descansará en paz? ¿Si va a enfrentar su juicio solo delante de Dios? No estoy juzgando, solamente estoy hablando esto no lo inventamos nosotros. Nosotros no inventamos que Jesús iba a perdonar nuestros pecados. Nosotros no inventamos por nuestra religión cristiana que esto iba a pasar. Es la evidencia bíblica que nos afirma y nos habla de esto. Como cristianos nos sentimos tristes. ¿Sabes por qué nos sentimos tristes? Porque hay cosas que pasan en nuestras vidas que duelen. Problemas con nuestra pareja, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestra economía, problemas con nuestra salud, problemas y problemas y problemas y problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Es un hecho, que esto nunca va a parar. Pero yo quiero preguntarte, si tú fueras parte de ese pueblo judío en un día de la expiación, ¿cómo estarías? Chido. La semana estuvo bien pesada. Estarías gozoso. Tu vida sería, Dios, gracias por sacrificarte por mí, no por cubrir, por quitar. Muchos de nosotros pudimos haber abortado, asesinado, ser inmorales, haber herido con nuestras palabras a personas, pudimos haber caído en las peores prácticas de las cosas sexuales, pudimos haber hecho cosas aberrantes y teníamos que enfrentar delante de un Dios santo esa responsabilidad. Y la enfrentó Cristo para hacerte limpio. Así que yo quisiera que lo que tú estás enfrentando de dificultad, lo enfrentes en una base de que te presentes delante de Dios con confianza porque eres una persona santa, limpia, delante de Dios por el Cordero que es Cristo. Y que le puedas declarar a tu Padre Dios, ayúdame en mi situación, ayúdame en esto. Y te lo puedo decir con confianza y entrar a tu presencia porque me has limpiado y me has purificado una vez y para siempre. A tu nombre sea la gloria. Ahorita, hace ratito escuchamos la canción Señor, llévame a tus atrios. Y toda esta canción, cuando se trata del lugar santísimo, no existe otro día del lugar santísimo sin día de expiación. Se está refiriendo al día de la expiación. Y tengo hambre y sed de justicia. No se trata de que quieres ver en el mundo hambre y sed de justicia, sino el hambre y sed de justicia se trata de ti. Quiero ser justo y yo no puedo en mis fuerzas. Así que vas a ver hoy gente querer, porque nos enseñaron, familia. La religión tradicional nos enseñó penitencia. Hacia nuestros pecados, penitencia. Yo recuerdo haberme confesado y mi penitencia era repetir ciertas cosas, depende de lo grave. ¿Sabes que ahora te toca rezar esto, y nos agregaban, depende. Estamos acostumbrados a penitencia. Esa es nuestra cultura, eso nos tocó. Y muchas veces como cristianos queremos hacer penitencia. Lo que yo quisiera decirte, ¿penitencia de qué? Si Cristo ofreció la sangre para Dios, por ti y para mí. Así que hoy yo quiero que te vayas dichoso, dichosa. Nunca puede haber más que dicha en nuestro corazón por esta verdad tan increíble. Nunca. Y servimos a Dios porque podemos servirlo por ese perdón y esa posición que Dios nos puso. Si para ti esto, la parte de que Jesús no has puesto tu confianza en Jesús, yo quisiera invitarte a que tomes muy en serio a Cristo Jesús y lo que vas a responder en Él. Medita, ¿qué voy a hacer con esto que yo estoy aprendiendo? ¿Qué voy a hacer con esta información?
arriesgarme a que cuando me toque el juicio, enfrentar a Dios Santo en mí? ¿O quiero poner mi confianza en Cristo? Por eso es que nosotros celebramos, nos animamos, y si fuimos limpios por Cristo, te pregunto, ¿crees que queremos otra vez ahí inundarnos en el pecado? ¿Qué está pasando? Si queremos ir a revolcarnos nuevamente al pecado, ¿qué está pasando? Es como si fuera de un día de Yom Kippur. ¡Ah, qué padre! Ya nos perdonó un día. ¿Qué onda? ¿Vamos a la cantina? No, mi brother, no nos perdonaron. Sería, hello, costó vida, costó sangre de sacrificios. Un sumo sacerdote entró a ese lugar. De la misma manera, también decirte que no trates de vivir en santidad en tus fuerzas, porque el nuevo pacto tiene que ver para los que levantamos la mano y decimos: Dios, en mis fuerzas no puedo respetarte, necesito de tu Espíritu Santo para que me des fuerza, necesito de tu Espíritu Santo para odiar lo que tú odias, para amar lo que tú amas, porque yo en mi naturaleza aún sigue una naturaleza pecaminosa. ¿Y sabes cómo será tu día dependiendo del Espíritu Santo? Increíble, porque estás seguro de que eres perdonado por Dios. Voy a hacer una oración, después el coro nos va a ayudar a cantar la canción Señor, llévame a los atrios. Y mientras está esa canción, quisiera pedirte, familia, que pienses en tu vida. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué has hecho? Porque esta carta está escrita para cristianos de 30 años en su fe. ¿Qué has hecho al respecto? ¿Vives al día como mala semana, buena semana, sin poner tu mirada en Cristo? Por esto Hebreos nos dice: pongan su mirada en Cristo Jesús, su iniciador y perfeccionador de su fe. ¿En qué estás poniendo tu mirada? Acompáñame en una oración.